Continuando con el estudio de la cinemática, ahora vamos a trabajar con el análisis y la interpretación de los gráficos de movimiento rectilíneo. Vamos a ver algunos problemas resueltos que sirvan de base para ustedes orientarse de cómo resolver los problemas planteados en la tarea para el trabajo de esta semana. En cinemática es muy común que el estudio de movimiento de un cuerpo se haga a través de un gráfico. Hay distintos tipos de gráficos de movimiento. Está el gráfico posición-tiempo, velocidad-tiempo y el gráfico aceleración-tiempo. Estos gráficos muestran qué sucede con la posición, con la velocidad y con la aceleración del móvil conforme el tiempo avanza. A partir de ese análisis podemos entender o comprender el movimiento que experimenta el cuerpo y podemos extraer mucha información importante si sabemos analizar e interpretar dichos gráficos. Veamos algunos ejemplos. En el primer problema tenemos que dice, dado el siguiente gráfico, posición-tiempo, para un móvil que se desplaza en línea recta, estamos hablando de movimiento rectilíneo, y vamos a analizar el gráfico posición-tiempo, que mostrará cómo cambia la posición de ese móvil conforme el tiempo va pasando. A partir de ese gráfico vamos a determinar dos cosas. Vamos a describir el movimiento del móvil en cada tramo del gráfico, en cada parte del gráfico. Y segundo, determinar la rapidez del móvil en el tramo CD, también en el tramo FG y en el tramo DE. El gráfico es el siguiente. Este es el gráfico posición-tiempo, X en función de T, así se escribe. Y vemos que aquí tenemos un móvil que se ha desplazado, se ha movido durante 9 segundos. Fíjense que el tiempo en el eje X, el último punto del gráfico, está en 9, aunque los valores del tiempo están de 2 en 2, pero la mitad acá que no está señalada sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tenemos la posición medida en metros. El valor de la posición mayor es de 4 metros. Bien, analicemos en el primer caso, la primera pregunta, el tipo de movimiento en cada tramo. Vamos a separar por tramos el gráfico, nombrando los puntos acá señalados con letras. El punto inicial, el origen, que sería donde se estableció el marco de referencia, vamos a nombrarlo como A, B, luego acá, C, D, E, F y G. Esto nos va a ayudar a poder trabajar con cada parte, analizar cada tramo, cada pedazo del gráfico y trabajar de manera organizada. Bien, si simplemente observamos el tramo de AB, vemos que el gráfico es una línea recta inclinada. Por lo que sabemos, cuando el gráfico posición-tiempo de movimiento rectilíneo resulta una línea recta inclinada con cierta pendiente como este, entonces porque el movimiento es rectilíneo uniforme en ese tramo. O sea, esos dos primeros segundos que recorrió 2 metros, ese móvil iba aumentando, se iba desplazando distancias iguales en tiempos iguales, iba con velocidad constante en el tramo AB, movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante durante los 2 primeros segundos. ¿Qué pasó en el tramo BC? Vemos que ese tramo es una línea horizontal que es paralela al eje del tiempo. O sea, en los 2 segundos donde inicia era 2 metros la posición y luego en los 3 segundos cuando termina en ese tramo C también sigue siendo 2 metros la posición. ¿Qué se interpreta entonces? Que en ese segundo de 2 a 3 el móvil se mantuvo en reposo.
ese gráfico posición-tiempo con una línea horizontal, significa que el móvil estaba parado, estaba en reposo. O sea, hasta acá vemos que fue aumentando, fue desplazándose, de manera que mantuvo una velocidad constante durante los 2 primeros segundos, luego se detuvo, se quedó en reposo. ¿Qué pasa del tercer segundo al 4.5 segundos? Fijémonos que este sería 5 y el punto D estaría en la mitad, sería la mitad de punto medio de 4 y 5, 4.5. Entonces, del tercer segundo a los 4.5 segundos, de nuevo tenemos una línea recta, inclinada, con pendiente positiva, como pasó en el tramo AB. Tal cual pasó en el tramo AB, entonces de nuevo el móvil tiene un movimiento rectilíneo uniforme, se desplaza con velocidad constante, que se podría determinar esa velocidad más adelante, o la rapidez. Bien, a partir de los 4.5 segundos y hasta los 6.5 segundos, como vemos ahí, marca en la mitad acá, 6.5, de 4.5 a 6.5, vemos que también da una línea recta inclinada, pero de pendiente negativa. Mientras esta dependiente positiva, esta dependiente negativa. Y esa línea pasa a la parte negativa de la posición. ¿Qué significa esta? Bueno, el hecho de que dé una línea recta inclinada indica que el móvil se desplazaba con velocidad constante. Pero como la pendiente negativa significa que la velocidad era negativa. La pendiente del gráfico, posición-tiempo, físicamente representa la velocidad del móvil. Entonces una pendiente negativa indica velocidad negativa. Recordemos que la velocidad puede ser positiva o puede ser negativa. Pero como la velocidad es un vector, positivo lo que indica es que iba en una dirección, vamos a suponer hacia la derecha, y negativo lo que indica es que cambia de sentido, o sea que iría hacia la izquierda. Lo que significa es que en el tramo A hasta D, el móvil se movió siempre en una misma dirección, pero en el tramo D a E, el móvil se devolvió, fue en sentido contrario. Entonces de A a D vemos que se desplazó en total hasta 4 metros del marco de referencia. ¿Qué pasó luego? Que se devolvió con velocidad constante y no llegó, al devolverse no llegó al punto donde salió, sino que se fue más lejos del punto. Y según se ve acá, como está el punto este en la mitad de 1 y 2, sería negativo 1.5 metros. Si salió de la casa, vamos a suponer que la casa fue el marco de referencia que está en el origen aquí, y caminó en una dirección, vamos a suponer que se desplazaba desde la casa hacia la derecha, lo que pasó fue que se devolvió, y se devolvió pasándose de la casa unos metros hacia la izquierda. Ya no se quedó en la casa, sino que siguió más hacia atrás, 1.5 metros. Eso es lo que indica, como esto es una posición y la posición es un vector, la posición negativa no es más que una posición que está a la izquierda, en este caso, a la posición original que era hacia la derecha, positiva. De nuevo vemos que en el tramo EF de 6.5 segundos a 7.5 segundos, porque aquí en el medio está 7, da una línea horizontal paralela al eje del tiempo como pasaba en BC, lo que significa que el móvil, luego de llegar a 1.5 metros negativo a la izquierda, en este caso estamos asumiendo que el movimiento inicial era a la derecha, entonces se mantiene en reposo. Se mantiene en reposo de 6.5 a 7.5, un segundo se detiene. Y luego que se detuvo, comenzó de nuevo a regresar hacia la derecha, hacia el punto de referencia, hacia el marco de referencia original. Es decir, si salió de la casa, lo que dice que se devolvió otra vez para llegar a la casa donde inició. Fíjense que
parte de 0 y él se detiene otra vez en 0 en el eje Y. O sea, regresó al punto donde salió. Y como es una línea inclinada de pendiente positiva, como pasaba en el tramo AB, en el tramo CD, entonces en este tramo también tiene una velocidad positiva, una velocidad constante, porque movimiento rectilíneo uniforme siempre queda una línea recta inclinada. Se movió de forma constante, con velocidad constante hasta detenerse en el punto original donde salió. Ese sería el análisis más o menos de lo que sucede contestando la parte de describir el movimiento en cada tramo. Eso está escrito acá en la solución. En los tramos AB, como señalé, en los tramos CD y en el tramo FG, como entre esos tres casos da una línea recta inclinada, en este caso de pendiente positiva. Dice acá, el móvil tiene un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, se mueve con velocidad constante y en la misma dirección. Ahora, en los tramos BC y EF, el móvil se mantuvo en reposo por un segundo en cada caso, aquí de 2 a 3 segundos, que ahí pasó un segundo, y de 6.5 a 7.5. En esos tramos se mantuvo en reposo, se detuvo. Y en el tramo DE, como expliqué anteriormente, el móvil durante 3 segundos, o sea, de 4.5 a 6.5, en realidad aquí son 2 segundos, de 4.5 a 6.5, ok, hay un error, son 2 segundos. Durante esos 2 segundos también se movió con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante, pero en sentido contrario al experimentado originalmente. Es decir, que si en estos casos se movió hacia la derecha, en ese tramo se movió hacia la izquierda. Repito, aquí debe ser durante 2 segundos. Fue de 4.5 a 6.5, que hay 2 segundos. Veamos en la parte B. Vamos a determinar, esa es la parte de la interpretación. Vamos a determinar la rapidez. ¿Cuál fue la rapidez en el tramo CD? Sabemos que hay un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad, la rapidez es constante, pero ¿de cuánto es? Igual que pasó en el FG, que también es constante, pero ¿de cuánto será? Y aquí sabemos que la velocidad es negativa, también constante. Vamos a determinarla. En todo caso, por definición, la velocidad, vamos a hablar de rapidez porque aquí no nos interesa mucho la dirección, solamente el módulo, por lo tanto sería la rapidez. La rapidez va a ser igual al desplazamiento delta X entre delta T. Y esto es desplazamiento, posición final, menos posición inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a calcular eso en cada caso. Entonces, la velocidad en el tramo CD, que sabemos que es constante y positiva. La posición inicial, la posición final, para la fórmula acá, fue de 4. Aquí está la posición, este eje, y aquí estaría el tiempo, en este eje, en el eje horizontal. La posición final fue 4 para ese tramo, y la inicial para el tramo, la posición inicial fue 2. El tiempo final para ese tramo, 4.5, y el inicial en C fue 3. Vamos a sustituir esos valores. 4 metros menos 2 metros, 4.5 menos 3 segundos. Eso es para el tramo CD, que es que estamos analizando ahora. Entonces 4 metros menos 2 metros es 2 metros, y abajo la diferencia es 1.5 segundos. Y al dividir esto, 2 entre 1.5 es aproximadamente 1.33 metros sobre segundo. Y esa sería la rapidez en el tramo CD. Así se calcula. Repito, hablo de rapidez porque no me interesa la dirección.
Entonces, solamente estoy calculando el módulo de las velocidades y la rapidez. Recorre 1.33 metros en cada segundo en ese tramo. Veamos ahora la rapidez en el tramo FG. FG. Como vemos también, como es una línea inclinada de pendiente positiva, sabemos también que la rapidez será positiva, como era acá, y constante. Sustituimos los valores en la fórmula de definición de la rapidez y tenemos que en ese caso la posición final es 0 en ese tramo. La posición inicial F es negativo 1.5 metros y el tiempo final G de punto G es 9 segundos y el inicial en F, el tiempo inicial fue 7.5, la mitad de 7 y 8. Sustituimos esos valores. Posición final 0 menos de la fórmula, la posición inicial que es negativa, en la parte negativa del eje Y, menos, como dijimos, menos 1.5 metros, 9 segundos, menos 7.5 segundos. Esto sería 0. 0 metros se puede cancelar. Aquí menos por menos sería más. Cancela acá. Menos por menos es más. Entonces queda desplazamiento 1.5 metros. Y 9 segundos menos 7.5 segundos es 1.5 segundos. Entonces, como estas dos cantidades son iguales, al dividir me daría 1 metro sobre segundo. Notemos que la rapidez, la velocidad es positiva, como sabíamos, porque la pendiente es positiva, y es 1 metro sobre segundo, es decir, que esa velocidad en el tramo FG es un poco menor que la velocidad que el móvil tenía en el tramo CD. Por eso vemos que en este tramo la línea está un poco más, vamos a decir, acostada, menos inclinada, menos velocidad, menos inclinación de la recta, menos velocidad. Veamos ahora el tramo DE. En este tramo, ¿qué sabemos de ese tramo? Que la velocidad era negativa, que el móvil se devolvió, cambió su sentido, pero que es constante porque da una línea recta. Bien, cuando aplicamos, vemos que la posición final de ese tramo, que el punto E, es negativo 1.5 metros, menos la posición inicial, que es el punto D, es 4 metros. El tiempo final de este tramo, que está en el punto E, es 6.5 segundos. Y el tiempo final del punto D del tramo es 4.5 segundos. Hacia arriba, menos 1.5 menos 4 es negativo 5.5 metros. Y abajo la diferencia de 6.5 menos 4.5 es 2 segundos. Al dividir acá, esto me da negativo 2.75 metros sobre segundo. Notemos que tal como habíamos dicho, la velocidad es negativa, lo que indica que cambió de sentido, se devolvió el móvil. Y hay que darse cuenta que esta velocidad es mayor que las otras calculadas, por lo tanto en ese tramo se devolvió más rápidamente, a una velocidad mayor. Bien, con esto termina y el análisis, contestando las dos preguntas que hay acá. Fíjense cuánta información podemos extraer de un gráfico, en este caso el gráfico posición-tiempo. Veamos un segundo ejemplo. Dice acá, un móvil que se desplaza en línea recta, movimiento rectilíneo, describiendo un gráfico velocidad-tiempo. Ahora tenemos un gráfico diferente. La anterior era velocidad-tiempo, ahora posición-tiempo. Ahora tenemos velocidad-tiempo. Vemos tiempo y vemos velocidad. A partir de este determinar tres cosas: el tipo de movimiento en cada tramo, la aceleración, en aquel no se podía calcular, pero en el gráfico velocidad-tiempo sí se puede calcular la aceleración,
hice el desplazamiento recorrido durante los 8 segundos. El gráfico es este. El gráfico velocidad-tiempo. En el eje vertical tenemos la velocidad en metros sobre segundo y en el eje horizontal tenemos el tiempo en segundos. Este móvil se desplazó durante 8 segundos. Su velocidad inicial fue de 20 metros por segundo. Como vemos que aquí obtenemos una línea recta inclinada, en este gráfico velocidad-tiempo, cuando el gráfico resulta una línea recta inclinada, como sabemos, es porque el movimiento era rectilíneo, uniformemente variado. Específicamente, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es positiva, lo que significa que la velocidad fue aumentando proporcionalmente con el tiempo, de 20 hasta 60. ¿Qué vemos acá? Que del 2 segundos a 5 segundos, el móvil se mantuvo con la velocidad de 60. Por lo tanto, cuando el gráfico velocidad-tiempo es una línea horizontal, lo que significa que el móvil tenía movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante. A partir del 5.º segundo hasta el 8.º, obtenemos también una línea inclinada, pero en el primer caso tenía una pendiente positiva, por lo tanto la aceleración aquí es positiva en el primer tramo, porque la pendiente del gráfico velocidad-tiempo en este caso representa la aceleración. Como aquí la pendiente negativa, lo que significa que en ese tramo la aceleración es negativa, es decir, el móvil se iba deteniendo, iba disminuyendo la velocidad de 60 hasta llegar a 0, se detuvo. Eso lo hizo en un intervalo de tiempo de 5 a 8 segundos. Eso es lo primero que hay que hacer, interpretar el gráfico, tener una idea y luego comenzar a trabajar. Ya mencionamos, ya con lo que he dicho, ya tenemos claro el tipo de movimiento en cada tramo. Vamos a señalarlo. Hemos dividido los tramos así. En esta primera parte, tramo 1, tramo 2 y tramo 3, para trabajar de manera más organizada. La solución. Para la pregunta del tipo de movimiento en cada tramo, en el tramo 1 sabemos ya que como es una línea inclinada con pendiente positiva, aceleración positiva, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el segundo tramo, que es una línea horizontal paralela al eje del tiempo, es un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Y en el tercer tramo, una pendiente negativa, una línea inclinada, aceleración negativa, entonces un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Ahí ya identificamos el tipo de movimiento rectilíneo en cada tramo. En la parte B tenemos que determinar la aceleración en cada tramo, aunque ya sabemos algo de la aceleración. Aquí dijimos que la aceleración es positiva y constante. Aquí, como el movimiento es uniforme, la aceleración es 0, el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración o es nula. Y en el tercer tramo, que es uniformemente retardado, sabemos que la aceleración será negativa y constante. Pero vamos a calcularla en cada tramo. En todo caso, debemos tomar en cuenta que por definición la aceleración es igual al cambio de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, entre delta t, o el cambio del tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a aplicar esta fórmula. En el tramo 1 tenemos que la velocidad final en ese tramo fue 60 metros sobre segundo, la inicial fue 20, el tiempo inicial para ese tramo fue 0 y el tiempo final fue 2 segundos. Sustituyendo esos valores en la fórmula, tendríamos esto: 60 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo, dividido entre 2 segundos, como dijimos, menos 0. Simplificamos la expresión. 60 menos 20 es 40 metros sobre segundo, menos 0 es 2. Al dividir acá 40 entre 2, pues sería 20 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que la aceleración es un valor constante, un valor fijo y es positivo. ¿Qué significa esto? Que durante esos 2 segundos el móvil aumentó su velocidad en 20 metros sobre segundo cada segundo,
inicialmente era 20, un segundo más tarde serían 40 y un segundo más tarde serían 20 más, serían 60. Eso es lo que significa una aceleración de 20 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, en el tramo 2, como movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad inicial y final coinciden, si vemos el gráfico, pero sabemos que en ese movimiento no hay aceleración, simplemente la aceleración es cero, por definición. No hay que calcularlo porque eso es obvio. En el tercer tramo, que sabemos que es constante y negativa, aplicamos la fórmula, tomando en cuenta que la velocidad final que está en el eje vertical, el gráfico, ese valor sería 0, la inicial en ese tramo es 60 metros sobre segundo, el tiempo final en ese tramo fue 8 segundos y el tiempo inicial 5 segundos. Sustituyendo esos valores en la fórmula de definición de la aceleración, tenemos 0 metros sobre segundo, menos 60 metros sobre segundo, 8 segundos menos 5. 0 menos 60 es negativo 60 metros sobre segundo, 3 menos 5, 8 menos 5 es 3 segundos. Al dividir acá, esto daría negativo 20 metros sobre segundo. Tal cual dijimos, pues el movimiento uniformemente retardado, la aceleración es negativa. Fíjense que dio igual a lo que pasaba en el tramo 1. ¿Qué significa esto? Aquí el negativo lo que indica es que el móvil fue disminuyendo su velocidad de 20 en 20 metros sobre segundo. Ya tenía 60, un segundo más tarde, o sea, de 5 a 6, pasó a 40, un segundo más tarde, de 107, pasó a 20, y un segundo más tarde, de 20 pasó a 0, en el octavo segundo. Fue disminuyendo la velocidad de 20 en 20. Eso es lo que significa negativo 20 metros sobre segundo al cuadrado. Ya con esto contestamos en la capítulo B. Ahora nos falta determinar el desplazamiento recogido durante los 8 segundos. El desplazamiento total. Como sabemos, para determinar el desplazamiento a partir del gráfico velocidad-tiempo, lo que tenemos que hacer es calcular el área debajo del gráfico, el área de esta figura que se forma acá. Si la figura se ve un poco incómoda, se puede dividir por partes conocidas. Si por la división que tiene de cada tramo, vemos que esta primera figura que tenemos acá en el tramo 1 debajo es un trapecio. En el tramo 2 se forma un rectángulo y en el tramo 3 tenemos un triángulo. Podemos calcular el área dividida de cada parte que hemos dividido, en este caso en cada tramo, y luego sumar el área total. Esa área va a ser el desplazamiento en ese gráfico. Esa área, me refiero a toda esta área, es igual al desplazamiento. Entonces pasamos de un problema físico a un problema geométrico. Debemos conocer las fórmulas de esas figuras. Trapecio, en el primer caso, el área de un trapecio es la base mayor, hay una base aquí, esa base mayor más la base menor, que es esta. Un trapecio tiene dos bases. La altura viene siendo esta parte aquí, en la fórmula, y dice dividido entre 2. Cuando, bueno, en el otro caso tenemos un rectángulo, simplemente el área es base por altura. Y en el tercer caso tenemos un triángulo cuya fórmula es base por altura dividido entre 2. Ya identificamos las figuras que dividimos abajo y vamos ahora a sustituir. En el tramo 1 que tenemos un trapecio, vamos a utilizar la primera fórmula. La base mayor es 60 metros sobre segundo. La base menor es 20 metros sobre segundo. La fórmula 60 más 20. La altura,
que viene siendo el tiempo de 0 a 2 segundos por 2 segundos, y la fórmula tiene 2 dividiendo. Aquí vemos que tenemos una cantidad igual arriba y abajo, por lo tanto la podemos cancelar simplemente. Obviamente que aquí lo que tengo es simplemente, ya lo que me quedaría es una suma, y luego lo multiplico por segundo, por la unidad de segundo que está afuera. 60 más 20 sería 80 metros sobre segundo, que por segundo se cancelaría el segundo de afuera con el segundo de 80 metros sobre segundo, y me queda simplemente que el desplazamiento, vamos a llamarle en el tramo 1, es de 80 metros. Es lo que resulta de acá. Esa área representa el desplazamiento. En el primer tramo, los 2 segundos, recorrió 80 metros. En el segundo tramo, como tenemos un rectángulo, utilizando la fórmula del área y ajustándolo a los valores del gráfico, la base por altura, o lo que es lo mismo, altura por base, porque el producto es conmutativo. La altura del rectángulo son 60 metros por segundo, y la base es el tiempo de 2, el intervalo de 2 a 5 segundos. De 2 a 5 hay 3 segundos. 5 menos 2, 3. Esa viene siendo la base. Entonces 60 metros por segundo, que es la altura, por la base, que es 3 segundos. 60 por 3 son 180, se va a segundo, con segundo acá abajo, y me queda que el desplazamiento en el segundo tramo es 180 metros. Noten que la unidad se corresponde con la cantidad física que es el desplazamiento. En este caso la distancia, porque no estamos mencionando la dirección del vector. Tenemos 180 metros. Ahora en el tercer tramo tenemos un triángulo, ya identificamos la fórmula, que es esta. Aplicamos la fórmula a los valores específicos. Tenemos la altura, que viene siendo la velocidad, 60 metros sobre segundo. Tenemos la base, que viene siendo el intervalo de 5 a 8. 8 menos 5 es 3 segundos. Y dividido entre 2. Recuerden que el orden en que se coloque base o altura puede ser base por altura entre 2 o altura por base entre 2. En la multiplicación aplica la propiedad conmutativa, no importa que usted ponga primero de los dos, sería lo mismo. Entonces aquí 60 por 3 es 180, se va segundo arriba con segundo abajo, metros dividido entre 2 sería 90 metros en el tercer tramo. Entonces el desplazamiento total, sumo el desplazamiento en cada caso o el área de cada figura, 80 más 180 más 90, y el resultado es 350 metros. Ese sería el desplazamiento total durante los 8 segundos. Y con eso completamos el acápite C. De nuevo es importante ver cuánta información importante se puede traer de un gráfico. Un gráfico, cuando lo sabemos analizar e interpretar, da mucha información del movimiento, y como vemos en este caso, el gráfico velocidad-tiempo, podemos calcular desplazamiento a partir de él, calculando el área que se forma debajo del gráfico. Podemos calcular la aceleración y cómo va cambiando la velocidad de acuerdo a la forma del gráfico. Bien, con esto hemos terminado este ejemplo. Espero que le haya servido de ayuda, o que le sirva de ayuda para orientarse en la resolución de los problemas planteados en la tarea, y también para el aprendizaje del tema de cinemática en general. Muchas gracias por su atención.